Vamos a hablar ahora de la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano. Para calcular la distancia entre dos puntos de un plano cartesiano, debemos considerar que dichos puntos pueden formar segmentos de recta no paralelos a los ejes cartesianos. Es decir, estamos generalizando esta fórmula o queremos generalizar este tema de la distancia entre puntos para cualquier pareja de puntos. Porque si los puntos fueran paralelos al eje X o al eje Y, pues simplemente tomamos en cuenta las unidades de división, pero en términos generales los puntos no van a ser paralelos y en consecuencia necesitamos una fórmula adecuada. La fórmula adecuada o la fórmula para la distancia entre dos puntos va a ser de punto 1 a punto 2 igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, que en realidad es una aplicación del teorema de Pitágoras, cuando el punto 1 corresponda a x1, y1 y el punto 2 corresponde a x2, y2. Es decir, si nosotros tenemos el punto 1 de coordenadas x1, y1 y el punto 2 de coordenadas x2, y2, podemos calcular la distancia del punto 1 al punto 2 con esta fórmula, la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Cabe aclarar que en esta parte por el cuadrado o el cuadrado nos permite trabajar x1 menos x2 y aquí y1 menos y2, porque al elevar al cuadrado el signo que se vería modificado en la resta se va a anular. Al elevar al cuadrado nos queda exactamente igual, nos quedaría positivo, entonces no tenemos ningún problema. En este caso o en este ejemplo vamos a calcular nosotros la distancia con tres puntos diferentes. Es decir, vamos a calcular tres distancias para que apliquemos el concepto de la distancia, reafirmamos el concepto de la distancia y lo aplicamos en un caso geométrico. Entonces, en este caso, calcularemos la distancia con tres puntos que formen un triángulo rectángulo. Sabemos que tres puntos no colineales siempre forman un triángulo. Colineales es que estén en la misma recta. Entonces, tenemos tres puntos no colineales, van a formar un triángulo, pero ahora queremos que formen un triángulo rectángulo. Una vez que veamos que es un triángulo rectángulo, también podemos calcular su perímetro. Eso en general, con cualquier triángulo podemos calcular su perímetro. Podemos calcular el área y vamos a clasificarlo también, ya sea en isósceles, escaleno o equilátero, dependiendo del tamaño de sus lados. Bueno, clasificarlo de acuerdo a los valores de sus lados. Esto, insisto, lo vamos a poder hacer como una aplicación del concepto de distancia. Recordamos que los triángulos rectángulos son aquellos que cumplen el teorema de Pitágoras, es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, cosa que en este concepto o en este tema de la distancia nos va a permitir trabajar el teorema de Pitágoras. Vamos al ejemplo. Dice nuestro ejemplo, comprobar que con los puntos siguientes se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué queremos entonces acá? Queremos que cumplan el teorema de Pitágoras. Ya que tengamos el triángulo rectángulo, vamos a clasificarlo en isósceles, escaleno o equilátero, depende del caso. Vamos a calcular su área y su perímetro. Para calcular su área, necesitamos nosotros recordar que en un triángulo rectángulo los dos catetos son base y altura en el orden que queramos. Y el perímetro simple y sencillamente será la suma de sus tres lados. Entonces, los puntos que vamos a tener para este ejemplo sería el punto 1 menos 2,8, el punto 2 menos 6,1 y el punto 3, 0,4. Recordamos que el primer punto o el primer valor de las coordenadas corresponde a X y el segundo corresponde a Y. El eje X sabemos todos que es el horizontal y el eje Y es el vertical. Eje X positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda. Eje Y positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces, vamos a graficar estos puntos. Para poder garantizar que vamos a construir un triángulo, los puntos deben ser no colineales. No pueden estar en la misma recta, porque entonces no tenemos ningún triángulo. Al construir la gráfica, podremos observar que el triángulo tiene la forma adecuada, pero aquí queremos comprobar que es un triángulo rectángulo, entonces se debe comprobar con el desarrollo analítico. Una gráfica no siempre va a ser representativa porque depende de la exactitud con que se haga
y aquí queremos comprobarlo con la forma analítica. Los puntos que tenemos, el punto 1 es menos 2 con 8. Entonces, en el eje X tomamos menos 2 lugares o 2 lugares hacia la izquierda y en el eje Y tomamos 8 lugares hacia arriba, partiendo del origen. Entonces, suponemos que este es menos 1, menos 2. Y luego 8 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí está el punto 1, menos 2, 8. El punto 2 tiene coordenadas menos 6, 1. Entonces estamos acá, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Y 1 hacia arriba, en Y. Y el punto 3 tiene coordenadas 0 con 4. Entonces, como es 0 el eje X, estamos en el centro o en el origen. Y 4 en el eje Y. 1, 2, 3 y 4. Este es el triángulo que tenemos. Podemos observar que al parecer el segmento del punto 1 al punto 2 es la hipotenusa, porque estaría frente del ángulo de 90 grados. Y en consecuencia, del 1 al 3 sería un cateto, y del 2 al 3 sería el otro cateto. Entonces esto al parecer sí es un triángulo rectángulo, pero tenemos que comprobarlo con el desarrollo analítico. Para poder hacer esto necesitamos nosotros calcular las distancias. Vamos a calcular entonces la distancia entre los puntos, de 1 a 3, de 2 a 3 y de 1 a 2. Realmente el orden es indistinto. Podemos empezar de 2 a 3, luego de 1 a 2 y al final de 1 a 3, o podemos tomarlo incluso de 3 a 1. Realmente el orden es indistinto, pero debemos calcular las tres distancias. ¿Por qué razón? Porque tenemos tres lados. Entonces podemos calcular de aquí para acá, y luego esta, y luego esta. O al revés, esta, luego esta, y luego esta. Realmente podemos calcular cualquiera de esas distancias. Bueno, en el orden que nosotros queramos. Aquí lo estamos manejando de 1 a 3, después de 2 a 3, y al final de 1 a 2. Realmente eso es indiferente. Pero lo que sí es importante es que en cada uno de estos casos, los valores que corresponden a X1, Y1, X2 y Y2 que están en la fórmula deberán adaptarse a los puntos utilizados. Porque regresamos a ver la fórmula. La fórmula que nosotros tenemos para la distancia entre dos puntos está basada en X2 menos X1, Y2 menos Y1. Para dos puntos, el primer punto X1, Y1 y el segundo punto X2, Y2. Pero como en este ejemplo tenemos tres puntos, implicaría que tendremos X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, y entonces los vamos a ir adaptando al caso correspondiente del cálculo de la distancia de cada uno de los lados. Entonces regresamos a esta lectura, dice en cada uno de estos casos los valores correspondientes a X1, Y1, X2 y Y2 utilizados en la fórmula deberán adaptarse a los puntos utilizados. Vamos a empezar con la primera de las distancias. Vamos a calcular la distancia del punto 1 al punto 3. El punto 1, recordamos, es menos 2,8 y el punto 3 es 0,4. Entonces, este valor es X1. Menos 2 es X1 y 8 es Y1. Y el 0 sería X2 y el 4 sería Y2. Son los cuatro valores que vamos a tomar en la fórmula. X1 menos 2, Y1 8, X2 0, Y2 4. Que obtenemos de los puntos que en este momento estamos trabajando. Entonces, de acuerdo a la fórmula, vamos a tener X2, que vale 0, menos X1, que vale menos 1. Perdón, menos 2. El menos de la fórmula y el menos del 2 se convierten en más, porque menos por menos es más. Entonces nos queda 0 más 2 elevado al cuadrado, más Y2 que vale 4, menos de la fórmula Y1 que vale 8 elevado al cuadrado. Insistimos en esta parte, aquí está cambiando el signo porque la fórmula tiene signo menos, pero el número que estamos restando también tiene signo menos. Entonces menos por menos se convierte en más. Aquí no hubo cambio porque el menos que tenemos acá es de la fórmula y el número que estamos restando, que es el 8, no tiene signo menos, entonces se mantiene sin cambios. Ahora hacemos la operación.
0 más 2, obviamente es 2 elevado al cuadrado. Luego 4 menos 8 es menos 4 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Menos 4 al cuadrado es 16, porque menos por menos es más. 4 por 4 es 16. Y tendríamos la raíz de 20. 4 más 16 es 20. El primer lado de punto 1, punto 3 debe tener raíz de 20, siendo este el valor del primer lado. Es muy importante considerar los signos en las coordenadas, porque evidentemente hay cambios. Y con un signo que tengamos mal, pues ya todo el ejercicio va a estar mal. Vamos a observar entonces, de punto 1, punto 3, nuestra distancia sería raíz de 20, aquí en la gráfica. De 1 a 3, esta distancia será raíz de 20. Como 4.4, 4.5, más o menos. Si quisiéramos el valor decimal. Si no, lo dejamos como raíz de 20. La segunda de las distancias, de 2 a 3. El punto 2 es menos 6,1 y el punto 3 es 0,4. Entonces, x1 vale menos 6 y y1 vale 1. x2 vale 0 y y2 vale 4. Los estamos ordenando por colores para saber quién se va a restar con quién, x con x y con y. Entonces, de acuerdo a la fórmula, vamos a tener x2 que vale 0 menos x1 que vale menos 6. Nuevamente es el mismo caso, el menos de la fórmula y el menos del 6, menos por menos se convierten en más. Nos queda 0 más 6 elevado al cuadrado. Más y2 que vale 4, menos de la fórmula y1 que vale 1. Nos queda 4 menos 1 al cuadrado. 0 más 6 son 6, 4 menos 1 son 3. 6 al cuadrado 36, 3 al cuadrado 9, 36 más 9 nos da 45. Nos queda que la distancia de 2 a 3 es la raíz de 45. ¿Qué pasaría si aquí lo tomamos al revés? x1 menos x2 nos quedaría menos 6, y de aquí el menos 6, luego el menos de la fórmula y el 0. Menos 6 menos 0 sería menos 6. Menos 6 al cuadrado daría 36, entonces no hay ningún cambio. Lo mismo acá, si tomáramos primero y1, sería 1 menos de la fórmula, y2, que es 4, nos quedaría 1 menos 4, que nos daría menos 3, pero menos 3 al cuadrado sigue siendo 9. Entonces, por esa razón, en la fórmula de la distancia podemos tomar x2 menos x1 o bien x1 menos x2, ya que el cuadrado nos permite que el resultado final sea el mismo. En conclusión, en este lado tenemos de 2 a 3, raíz de 45. Vamos a regresar a la gráfica. Llevamos raíz de 20 y raíz de 45. Este lado sería raíz de 20 y este lado sería raíz de 45. Si esto fuera un triángulo rectángulo, estos tendrían que ser los catetos. Podemos tomar esto como altura y esto como base. O bien, podemos tomar esto como base y esto como altura para calcular el área. Esta sería la hipotenusa. Si aquí tenemos raíz de 20 y aquí tenemos raíz de 45, 45 más 20 nos da 65. Para que sea un triángulo rectángulo, esto tiene que ser raíz de 65. Las raíces, al elevarse al cuadrado, se cancelan y entonces nos daría 20 más 45, 65. Necesitamos que el tercer lado, el que estamos viendo ahí en la gráfica como hipotenusa, tenga un valor de raíz de 65. Vamos a confirmarlo en el punto C. Dice acá, inciso C, vamos a calcular la distancia del punto 1 al punto 2. El punto 1 tiene coordenadas menos 2, 8 y el punto 2 tiene coordenadas menos 6, 1. En consecuencia, x1 vale menos 2, y1 vale 8, x2 vale menos 6 y y2 vale 1. Entonces, tenemos nuevamente en colores, tenemos nosotros que x1 menos 2, x2 menos 6 en el mismo tono de verde, y1 8, y2 1 en el mismo tono porque sabemos que esos se van a restar. Entonces, la fórmula va a ser x2, que vale menos 6, menos de la fórmula x1, que vale menos 2.
El menos de la fórmula y el menos del 2 se convierten en más. Nos quedó menos 6 más 2 al cuadrado. Luego más y2 que vale 1 menos y1 que vale 8. 1 menos 8 elevado al cuadrado. Menos 6 más 2, se restan los dos números, 6 menos 2 es 4 y predomina el signo del mayor que es menos, elevado al cuadrado, nos queda menos 4 al cuadrado. 1 menos 8, se restan los dos números, como son signos distintos, se restan los números, 1 menos 8 son 7, y colocamos el signo del mayor número que es menos, el 8 tiene signo menos, nos queda menos 7 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado, menos por menos más, 4 por 4 es 16, más. Menos 7 al cuadrado, menos por menos es más, y 7 por 7, 49. 16 más 49 nos da 65, entonces la distancia de 1 a 2 es raíz de 65, que es la que estábamos nosotros esperando para confirmar que era triángulo rectángulo. Es el valor del tercer lado. Insisto, el orden en que calculamos los lados es indiferente, pero siempre es muy importante considerar los signos en las coordenadas, porque los signos pueden modificar las cosas. Ahora, podemos observar, esto que está en color verde claro es el teorema de Pitágoras. Sería la hipotenusa y estos son los catetos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. La distancia de 2 a 3 será raíz de 45. La raíz de 45 con el cuadrado queda 45 nada más. La distancia de 1 a 3 es raíz de 20, pero como tenemos aquí un cuadrado, el cuadrado cancela la raíz y nada más nos queda 20. Esto ya es la aplicación o ya es la sustitución en el teorema de Pitágoras. Y luego la distancia de 1 a 2 es raíz de 65, pero este cuadrado cancela la raíz y nada más nos queda 65. Entonces podemos observar que 45 más 20 son 65 y se cumple el teorema de Pitágoras, con lo cual concluimos que este es un triángulo rectángulo. Es importante darnos cuenta que sin obtener las raíces, nada más con los valores, podemos checar si es o no un triángulo rectángulo. Tomamos aquí nada más el 65, no la raíz, para comprobar que es triángulo rectángulo. Aquí tomamos el 45 y aquí tomamos el 20. Si los dos lados más pequeños suman al tercero sin tomar en cuenta las raíces por el teorema de Pitágoras, entonces tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos 20 más 45 es igual a 65. Aplicando formalmente el teorema de Pitágoras, tenemos que indicar el cuadrado para cada uno de esos lados y ese cuadrado nos va a permitir cancelar la raíz. Por eso tenemos 45 más 20, 65. Bueno, como ya vimos que esto es un triángulo rectángulo, entonces los catetos, es decir, los lados pequeños, los catetos siempre van a ser más pequeños que la hipotenusa. Los catetos van a ser base y altura. Recordamos que el área es base por altura sobre 2. Entonces, para calcular el área, multiplicamos los valores de los catetos y los dividimos entre 2. Es decir, el cateto formalmente es raíz de 45,1 y el otro es raíz de 20. Aquí, insistimos, los tenemos sin la raíz porque este cuadrado ya canceló la raíz. Estos cuadrados cancelan la raíz. Pero el cateto formalmente vale raíz de 45 y raíz de 20. Base por altura sobre 2. Como tenemos raíz de 45 por raíz de 20, por propiedad de exponentes, dejamos una sola raíz y multiplicamos 45 por 20. 45 por 20, bueno, 45 por 10, 450. 450 por 2 nos da 900. Entonces nos queda la raíz de 900 entre 2. Raíz de 900 es 30, entre 2, 15. Entonces nuestra área tiene 15 unidades cuadradas, porque el área siempre tiene unidades cuadradas. Podemos calcular la raíz de 45 y luego la raíz de 20, las multiplicamos, dividimos entre 2 y nos va a dar seguramente 14.9 por los decimales. Pero esta forma es la más adecuada. Entonces ya tenemos nosotros el área. Nos falta calcular el perímetro. Para calcular el perímetro, debemos sumar los valores de los tres lados. Y bueno, tenemos raíz de 45 más raíz de 20 más raíz de 65. Esto sería el perímetro. Pero si queremos aproximarlo por los decimales, recuerden que decimales no siempre nos da todo exacto,
Obtenemos la raíz de 45, que es 6.70, raíz de 20, que es 4.47, y raíz de 65, que es 8.06. Sumamos estos tres lados, nos da 19.23, que sería el perímetro del triángulo que estamos nosotros trabajando. 19.23 unidades lineales, porque el perímetro es una unidad lineal de longitud. El área es una unidad cuadrada. Finalmente, sabemos que el triángulo es escaleno porque sus tres lados son diferentes. 6.7, 4.4, 8.06, los tres lados son diferentes, se notaba desde aquí arriba, raíz de 45, raíz de 20 y raíz de 65. Entonces, al ser los tres lados diferentes, el triángulo es escaleno. Y de esa manera terminamos este ejercicio, que estuvo un poco largo, y es la aplicación o una aplicación de la fórmula de la distancia. Hasta luego.